Hola a todos, mi nombre es Rocío Argüelles, soy residente de segundo año del Hospital Nacional Posadas y el Ateneo que les traje hoy se denomina aborto séptico y síndrome de Mondor. El temario del Ateneo incluye una introducción donde vamos a ver algunas definiciones y un poco de epidemiología de la problemática del aborto, el cuadro clínico de un aborto séptico y del síndrome de Mondor. También vamos a profundizar sobre Clostridium perfringens como agente etiológico del síndrome de Mondor, cómo es el manejo de los abortos sépticos y, para finalizar, un caso clínico y las conclusiones. Para comenzar, es necesario definir de qué hablamos cuando hablamos de aborto. La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal, es decir, antes de las 22 semanas de gestación, un peso menor a los 500 gramos y o una longitud cefalocaudal menor a 25 centímetros. De acuerdo a la forma en la que se produce, un aborto puede ser espontáneo, lo cual ocurre entre un 15 o 20% de los embarazos clínicamente reconocidos, o puede ser inducido. A su vez, un aborto inducido puede clasificarse en seguro o inseguro. Los abortos seguros son llevados a cabo por personal que está calificado y en un entorno médico apropiado, mientras que los abortos inseguros, como los define la Organización Mundial de la Salud, son aquellos procedimientos realizados por personal que no tiene el entrenamiento necesario, aquellos que se realizan en un medio o bajo condiciones que no cumplen con los estándares médicos, higiénicos, sanitarios mínimos o ambos criterios. Los abortos inseguros constituyen un problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que se producen 46 millones de abortos inducidos al año alrededor del mundo, de los cuales aproximadamente la mitad se realizan de forma insegura. De estos últimos, 47.000 mujeres fallecerán como consecuencia de complicaciones del procedimiento y alrededor de 5 millones sufrirán algún tipo de secuela. Estas muertes que se producen como consecuencia de la práctica de abortos de forma insegura representan el 14% del total de las muertes maternas anuales a nivel mundial. Sin embargo, este valor varía considerablemente entre países debido a factores socioeconómicos y culturales y a las diferentes políticas de salud de cada nación. Tanto es así que más del 95% de los abortos inseguros ocurren en países en vías de desarrollo. Como se puede apreciar en la gráfica, las estadísticas del año 2008 de la Organización Mundial de la Salud indican que en Latinoamérica ocurre un aborto cada 3 nacidos vivos al año. En nuestro país, el aborto es la principal causa de muerte materna, representando el 20% de las mismas. Es decir, nos encontramos por encima de la media mundial y se estima que en un año se realizan entre 370.000 y 522.000 abortos inducidos. Hay que destacar que no se conocen las cifras reales porque hay un subregistro de casos, dado que muchos de estos procedimientos se realizan de manera clandestina. Como se puede apreciar en el gráfico, donde la línea negra representa el total de muertes por aborto, la blanca el total de muertes maternas y la celeste el porcentaje de muertes por aborto sobre el total, en los últimos años, a excepción del año 2012, el porcentaje de muertes por aborto se ha mantenido relativamente sin variaciones entre un 20 y un 30%. El desenlace fatal no es la única complicación que puede ocurrir cuando una mujer decide interrumpir un embarazo. Las mujeres también pueden sufrir un aborto incompleto, hemorragias, lesiones en la zona genital, siendo la más común la perforación uterina o un aborto séptico. Estas complicaciones se pueden dar tanto en abortos seguros como inseguros, pero es mucho más frecuente en estos últimos. Cada 100.000 prácticas realizadas por profesionales capacitados y en condiciones adecuadas, solo uno tendrá complicaciones, mientras que cada 100.000 abortos no seguros se producirán 235 muertes y 25.000 mujeres tendrán algún tipo de secuela, entre las que se incluye la infertilidad. De estas complicaciones mencionadas, hoy vamos a hablar del aborto séptico. El aborto séptico es la invasión de la cavidad uterina por microorganismos patógenos que ocurre durante o poco después de un aborto.
Cuando se realiza un aborto inseguro, pueden quedar dentro de la cavidad uterina cuerpos extraños o lesionarse los tejidos por la manipulación incorrecta y generar un ambiente propicio para la multiplicación de microorganismos en el endometrio. Estos factores favorecen la invasión de los tejidos adyacentes, estableciendo una infección local. Si la infección queda circunscripta a la cavidad uterina, se tratará de un aborto séptico no complicado. Pero si esos patógenos se propagan a través de las vías linfáticas o venosas hacia otros tejidos y órganos, puede provocar una infección sistémica, constituyendo un aborto séptico complicado. Con respecto a la etiología, la mayoría de los agentes patógenos pertenecen a la flora habitual del tubo digestivo. Escherichia coli es por excelencia el microorganismo que más se aísla en estos cuadros, pero también son frecuentes las especies de Klebsiella, Porotius, Enterococcus bacteroides, Clostridium y Streptococcus beta hemolíticos del grupo A y B. Algunos agentes etiológicos pueden ser causa de aborto séptico si al momento de realizárselo la mujer presentaba una infección del tracto genital. Este es el caso de Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, especies de Haemophilus, Mycoplasma hominis y Trichomonas vaginalis. El cuadro clínico de un aborto séptico consta de una tríada clásica: fiebre, dolor abdominal y metrorragia. Sin embargo, no siempre están las tres presentes y además hay otras manifestaciones y presentaciones que son muy frecuentes y que incluyen la anemia, el distrés respiratorio, la acidosis metabólica, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada y en los casos más graves, shock séptico y síndrome de Mondor. La insuficiencia renal aguda es muy prevalente en las mujeres que presentan un aborto séptico. De hecho, se considera que el riñón es el órgano más afectado en estos casos y por eso vamos a verlo con un poco más de profundidad. El mecanismo por el cual se produce insuficiencia renal aguda en el aborto séptico complicado es común al que se produce en cualquier sepsis. Es multifactorial y aunque no está completamente dilucidado aún, se sabe que hay tres factores principalmente involucrados: las alteraciones en la microcirculación peritubular y glomerular, la disfunción del endotelio y el proceso inflamatorio. Con respecto a la microcirculación, se establece una distribución heterogénea del flujo sanguíneo, generando un aumento de capilares con baja perfusión. Las zonas hipoperfundidas sufren hipoxia y esto activa mecanismos inflamatorios y una desregulación metabólica de las células tubulares renales. A esto se le suma la disfunción endotelial, que se caracteriza por un aumento en la permeabilidad vascular debido a una disrupción de las uniones entre células endoteliales y por la inducción de citoquinas proinflamatorias. Todas estas acciones en su conjunto generan edema, adhesión leucocitaria y agregación plaquetaria, lo que aumenta el riesgo de formación de microtrombos. Además, existe otro actor involucrado que es el óxido nítrico, que aunque está aumentado cuando se toma en cuenta el proceso completo, hay zonas donde el óxido nítrico sin tasa está inhibida y no hay vasodilatación. Todo esto altera, a su vez, el flujo de la microcirculación. Por último, existe una respuesta inflamatoria desregulada que genera un aumento de mediadores proapoptóticos que a nivel renal generan daño en las células epiteliales tubulares, las cuales además tienen capacidad para reconocer PAMPs y DAMPs, es decir, patrones moleculares asociados a patógenos y asociados a daño, y actuar como células presentadoras de antígeno, alimentando aún más el daño inflamatorio. Volviendo al cuadro clínico del aborto séptico, otra forma de presentación que les mencioné es el síndrome de Mondor, que si bien no es frecuente, tiene importancia en el servicio de urgencias por su extrema gravedad. El síndrome de Mondor es un síndrome toxémico hemolítico causado por una toxina bacteriana. Las pacientes presentan una anemia muy severa y el color del suero luego de centrifugar es característico. El útero se presenta con tejido necrótico o gangrena. Es típica la falla multiorgánica y la insuficiencia renal aguda y la coagulación intravascular diseminada son todavía más frecuentes que en otras infecciones postaborto, al igual que el shock séptico. Al síndrome de Mondor también se lo conoce como síndrome tricolor, ya que al momento de presentación las pacientes se encuentran pálidas por la anemia, amarillas por la ictericia y azuladas por la cianosis. Es un cuadro de presentación aguda que ocurre 24 a 48 horas post-aborto y hoy en día, con los avances médicos y las mejoras en la atención sanitaria, es un cuadro que es poco frecuente y los casos que se reportan se dan en países en vías de desarrollo por su asociación con la práctica de abortos no seguros.
Su importancia radica en la alta tasa de mortalidad que tienen. Se ubica entre 60 y 90%, de acuerdo a diferentes autores, y además aquellas mujeres que sobrevivan tendrán algún tipo de secuela permanente. Los agentes causales son anaerobios esporulados, aislándose Clostridium perfringens en más del 80% de los casos. Esta bacteria se encuentra dentro de la clase Clostridia, orden Clostridiales, familia Clostridaceae. Se trata de bacilos gram positivos gruesos, descritos con forma de bastón o de vara, son anaerobios y tienen la capacidad de formar esporas. Además de habitar el suelo, forman parte de la microbiota gastrointestinal de animales y humanos y del tracto genital femenino. El espectro de cuadros y manifestaciones clínicas que pueden provocar es amplio, desde bacteriemias transitorias, pasando por cuadros gastrointestinales, hasta cuadros de hemólisis severa que pueden terminar en shock y muerte. Clostridium perfringens se caracteriza por la capacidad para producir toxinas. Hay más de 20 diferentes descritas hasta el momento, pero solo 6 de ellas, las toxinas alfa, beta, epsilon, iota, CPE y NETB, permiten clasificar a esta bacteria en 7 toxinotipos, que se denominan con letras de la A la G, de acuerdo a qué toxinas están presentes en cada una de ellas. No se ha aislado hasta ahora ninguna cepa que contenga las 6 al mismo tiempo, y solamente la toxina alfa se encuentra presente en todas las cepas. La presencia de determinadas toxinas y no de otras hará que cada toxinotipo esté más frecuentemente asociado a determinados cuadros clínicos y o a determinados hospedadores. Esto está asociado con el mecanismo de acción que ejerce cada toxina sobre las células. En el caso de la toxina alfa, esta tiene actividad fosfolipasa y es el principal factor de virulencia en los cuadros de gangrena gaseosa, mientras que las otras 5 toxinas presentan la capacidad de formar poros en las membranas celulares de distintas células blancos y se relacionan con cuadros gastrointestinales de diferentes gravedad, ya sea en humanos o en animales. En los casos de aborto séptico y síndrome de Mondor, tiene relevancia la toxina alfa. Esta toxina se encuentra en una región estable del cromosoma bacteriano y es por esto que está presente en todas las cepas de Clostridium perfringens. Se trata de una metaloenzima unida a zinc que tiene la capacidad de hidrolizar fosfatidilcolina y esfingomielinas en la membrana celular. En su estructura posee un dominio C-terminal, que es un sitio de unión, y un dominio N-terminal con actividad catalítica. Además presenta un loop central con capacidad de unirse a gangliósidos. El mecanismo de acción no está completamente dilucidado e involucra muchas vías de señalización intracelular que se interrelacionan entre sí. En primer lugar, puede hidrolizar de forma directa esfingomielinas y fosfatidilcolina de la membrana celular, pero también puede hacerlo de forma indirecta, activando enzimas endógenas que también tienen actividad esfingomielinasa y fosfolipasa. El efecto final de estas dos acciones es, por un lado, la disrupción de la membrana celular, lo cual se ha visto que se da principalmente sobre glóbulos rojos. Por otro, se van a generar ceramidas y diacilglicerol que en última instancia van a producir un aumento de calcio intracelular y activación de cascadas de fosfoquinasa que inducen la producción de especies reactivas de oxígeno, generando estrés oxidativo de la célula y activación de vías apoptóticas, y en aquellas células que producen interleutina 8 inducirán un aumento de esta citoquina, la cual promueve la adhesión de neutrófilos a proteínas de la matriz extracelular, impidiendo que lleguen al sitio de infección para actuar. En segundo lugar, el dominio del loop central puede interaccionar con el receptor de tropomiosina quinasa y activar también vías de fosfoquinasas que generarán más estrés oxidativo. Por último, la alfa-toxina interviene en el metabolismo del ácido araquidónico, favoreciendo la formación de tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas que darán lugar a la agregación plaquetaria, a la vasoconstricción y a un aumento en la probabilidad de formación de trombos. Esto tiene implicancia en el desarrollo de falla multiorgánica y de coagulopatías durante el síndrome de Mondor. Los efectos de la alfa-toxina se suman a los que ya vimos que son comunes a cualquier aborto séptico, lo cual explicaría, en parte, la severidad de este cuadro clínico. Para identificar Clostridium perfringens, en el laboratorio de bacteriología se aprovechan las propiedades que tiene la alfa-toxina. En los casos de cuadros de aborto séptico, se va a partir de muestras de restos ovulares, de histerectomías o de hemocultivos.
En el examen directo vamos a poder ver bacilos gram positivos gruesos que son característicos con forma de bastón y que a veces pueden verse como negativos debido a que se decoloran fácilmente. Crecen bien a 37 grados centígrados en los medios que se utilizan habitualmente en el laboratorio. Crecen bien tanto en anaerobiosis como en la atmósfera con dióxido de carbono 5%, ya que son anaerobios aerotolerantes. Y cuando crecen en agar sangre carnero, se puede ver un área de doble hemólisis, donde hay una zona con hemólisis completa y una zona más amplia con hemólisis parcial, que es debido a la alfa-toxina. Esto debe hacernos sospechar de la presencia de Clostridium perfringens. Para confirmar que se trata de esta bacteria, existen diferentes opciones. La primera y la más ampliamente usada es la prueba de la Camp inversa. En un agar sangre se hace una estría de la cepa sospechosa, atravesando en forma perpendicular una estría de Streptococcus agalactiae. Clostridium perfringens genera en la zona de intersección un área de hemólisis total con forma de punta de flecha por la acción sinérgica del factor Camp del estreptococo y la alfa-toxina del Clostridium. La otra opción es hacer un test de lecitinasa. Consiste en dividir en dos mitades una placa con agar yema de huevo, donde una de las mitades va a tener una antitoxina alfa. Cuando se hace la estrella de Clostridium perfringens atravesando los dos lados, solo en la mitad donde no esté la antitoxina va a actuar la alfa-toxina sobre la lecitina y por su actividad lecitinasa va a generar un halo de opacidad alrededor de la cepa. Por último, si se cuenta con la tecnología, se puede utilizar espectrometría de masa para poder identificar la bacteria. El aborto séptico, incluyendo el síndrome de Mondor, son situaciones de verdadera urgencia médica donde la paciente puede correr riesgo de vida. La rapidez de la atención determinará en gran medida el pronóstico de la paciente. Ante una mujer que se presenta con sospecha de aborto séptico, hay 5 pilares importantes de atención médica. Evaluar la presencia de signos de sepsis o de riesgo de shock inminente, evacuar la cavidad uterina, establecer una terapia antibiótica empírica, estabilizar hemodinámicamente a la paciente y hacer los estudios complementarios que correspondan de ginecología, ecografía, radiografías y de laboratorio. No todos los casos se presentan de la misma manera y el manejo de un cuadro de aborto séptico depende de muchos factores. El tiempo que tarda la paciente en buscar atención médica, el método utilizado para realizar el aborto, la presencia de comorbilidades, la severidad del cuadro, entre otros. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto es una visión muy simplificada y de ninguna manera estos eventos suceden de manera secuencial. Lo primero que tiene que hacer el médico es hacer un examen físico rápido para identificar signos de sepsis o de shock séptico. Se evalúa el pulso y la presión arterial, la palidez, cómo está respirando la paciente, la presencia de edemas y el estado neurológico. Esta evaluación permitirá la toma de decisiones del equipo médico, la internación en la terapia intensiva y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Como se trata de una infección, es mandatorio evacuar la cavidad uterina para eliminar el foco. Hay 2 métodos: el legrado uterino instrumental, también conocido como raspado uterino evacuatorio, y el aspirado por vacío, ya sea eléctrico o manual. Las guías de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud recomiendan este último porque el legrado es una maniobra invasiva y mucho más dolorosa para la paciente. Los casos más graves pueden requerir histerectomía. Y durante este proceso se aprovecha también para realizar una evaluación ginecológica del estado del útero. Cualquiera sea la metodología elegida, es muy importante la profilaxis antibiótica antes de comenzar, porque este procedimiento en sí puede provocar una infección sobreagregada. Los restos ovulares o el material de histerectomía obtenida, así como cualquier secreción endometrial que se observe, deben ser enviados para cultivar. Otro punto importante en el manejo del aborto séptico es el establecimiento de una terapia antibiótica empírica. Debe iniciarse dentro de la primera hora desde que la paciente ingresa al hospital, ya que es un factor pronóstico independiente de mortalidad. Existen varios esquemas antibióticos que pueden ser utilizados, los que se ven a la derecha son los que recomienda la guía del Ministerio de Salud, y la elección de uno u otro queda a criterio del médico. Pero sí o sí deben contemplar bacilos gram negativos y anaerobios, que son los agentes etiológicos más frecuentes. No hay que olvidarse que antes de iniciar la terapia deben tomarse las muestras de hemocultivos y de colecciones abdominales si las hubiera. Con respecto a la estabilización hemodinámica, esta comienza prácticamente al ingreso
ya que la paciente debe estar en condiciones mínimas para entrar al quirófano y poder ser intervenida para evacuar el foco de infección. Este proceso incluye oxigenoterapia o asistencia ventilatoria mecánica en los casos más graves, expansión del volumen con cristaloides, transfusión de glóbulos rojos o de plaquetas en los casos que lo requieran, la utilización de vasopresores en prácticamente todos los casos, la administración de antitérmicos para bajar la fiebre y la aplicación de la vacuna antitetánica en todos aquellos casos donde no se pueda probar fehacientemente el esquema completo de vacunas y por último la realización de hemodiálisis diarias cuando existe falla renal. En cuanto a los estudios de laboratorio, vamos a realizar para toda paciente con aborto séptico un hemograma completo para evaluar la presencia de anemia y plaquetopenia, grupo y factor si se sospecha de una incompatibilidad RH y en caso de confirmarla poder administrar inmunoglobulina anti-Rho, un coagulograma para evaluar la presencia de coagulopatías, urea, creatinina, hepatograma completo y electrolitos para evaluar la función renal y hepática y análisis del estado ácido-base y coximetría. Como ya mencioné anteriormente, las muestras que se obtengan de la evacuación uterina, los hemocultivos y las punciones de colecciones abdominales se envían al laboratorio de microbiología. El examen directo va a orientar sobre la etiología de la infección y esto es especialmente importante si en el directo vemos bacilos gram positivos gruesos porque indicarían la presencia de anaerobios, lo que tiene importancia en el pronóstico. La siembra se realiza en agar sangre, agar chocolate, McConkey, un medio para anaerobios y un caldo BHI. Y en el caso de aislar bacilos gram negativos, hay que realizar además el antibiograma correspondiente, lo cual puede redirigir el tratamiento cuando no responde a la antibiótico-terapia empírica. Por todo esto, podemos decir que el rol del laboratorio en el aborto séptico es un rol activo. Tenemos implicancia en el diagnóstico de las complicaciones, en el diagnóstico etiológico, en el seguimiento de la paciente, en la respuesta al tratamiento y además podemos colaborar con la sospecha del diagnóstico al momento del ingreso en los casos más graves como el síndrome de Mondor. Para finalizar este ateneo, vamos a ver un caso clínico que sucedió en nuestro hospital. La paciente es una mujer de 35 años, derivada del hospital de Hurlingham, que el día anterior se había colocado 2 comprimidos de misoprostol vía vaginal y 1 vía oral. El hemograma de presentación del hospital de Hurlingham mostraba un hematocrito del 13% y una hemoglobina de 5,9 gramos decilitro, además de un aumento importante de glóbulos blancos. Por esto se decide transfundir 2 unidades de glóbulos rojos y trasladarla por falta de complejidad al Hospital Posadas. La paciente ingresó en nuestra institución el 25 de febrero de 2019 con requerimiento de oxígeno al reservorio en contexto de acidosis extrema, de acuerdo a los análisis del hospital derivante. Al examen físico presentaba taquicardia e hipotensión, estaba normotérmica y la frecuencia respiratoria era normal. No presentaba signos meningios, pero tenía pupilas hiporreactivas. Presentaba palidez mucocutánea y piel ictérica y dolor abdominal a la palpación. El cuadro clínico se interpreta como shock hipovolémico y shock séptico con sospecha de síndrome de Mondor. Se toman muestras para hacer análisis de sangre en el laboratorio de guardia y 2 hemocultivos para enviar al laboratorio de microbiología. Una vez terminada la evaluación inicial y habiendo estabilizado a la paciente, se procede a realizar un aspirado manual endouterino para evacuar el foco de infección. Los restos ovulares que se obtienen son enviados al laboratorio para cultivar. No se reportaron lesiones isquémicas durante la evaluación ginecológica y en las evaluaciones subsiguientes se determinó que el útero se encontraba indemne. Una vez tomadas las muestras, se inicia el tratamiento antibiótico empírico. El esquema elegido en este caso fue el de ceftriaxona y metronidazol. Los resultados del primer laboratorio mostraron en el hemograma que la paciente seguía anémica a pesar de la transfusión y el análisis de gases en sangre mostró una corrección del pH con respecto al informado por el hospital de Hurlingham debido a la instauración de la oxigenoterapia. También se solicitaron serologías al día siguiente, las cuales dieron todas negativas. La química no se pudo informar durante los primeros 2 días debido a la hemólisis intensa, la cual aumentó la sospecha del síndrome de Mondor. Para descartar una hemólisis de causa autoinmune se solicitó una prueba de CUMS directa que dio negativa.
A pesar de no poder conocer el grado de afectación renal a través de los análisis de laboratorio, se decide iniciar hemodiálisis el mismo día del ingreso de la paciente debido a que presentaba signos clínicos compatibles con insuficiencia renal aguda, coluria y disminución marcada de la diuresis. En el laboratorio de bacteriología se observaron al examen directo bacilos gram negativos, sin embargo no desarrollaron en ningún medio, tanto las muestras del aspirado uterino como los hemocultivos. Al tratarse de un paciente derivado, la terapia antibiótica se establece antes del traslado, y esto pudo ser uno de los motivos por los cuales no desarrollaron los bacilos. Durante su internación, la paciente tuvo que ser transfundida en reiteradas ocasiones para poder mantener un hematocrito por encima del 20%. Los valores de LDH que se muestran indican que durante los primeros 10 a 15 días la paciente presentaba algún grado de hemólisis. Los últimos puntos corresponden a controles luego de su alta, donde los valores de hematocrito y hemoglobina se habían normalizado. Con respecto a su función renal, recién al tercer día pudieron obtenerse resultados. La paciente presentaba insuficiencia renal aguda que empeoró durante su internación a pesar del tratamiento con hemodiálisis. Fue dada de alta con insuficiencia renal que resolvió con su tratamiento ambulatorio, como se puede apreciar en los últimos puntos correspondientes de nuevo a sus controles post-alta. También se constató disfunción hepática, especialmente los primeros días, con aumento de transaminasas y bilirrubina total elevada a predominio directo. La función hepática normaliza rápidamente, a diferencia de la renal. La paciente estuvo en total 24 días internada, de los cuales 13 estuvo en terapia intensiva bajo sedación. Fue dada de alta el 10 de marzo con seguimiento por su insuficiencia renal que desarrolló durante su internación. El cuadro de aborto séptico se resuelve y la paciente sobrevive gracias a la rapidez en la atención tanto del hospital de Hurlingham que decide trasladarla como el nuestro que brinda soporte y tratamiento, así como por el trabajo coordinado de todos los servicios involucrados. El caso se concluyó como un aborto séptico de presentación atípica. El síndrome de Mondor fue descartado porque no presentó gangrena uterina y porque en el examen directo se observaron bacilos gram negativos. Lo atípico del cuadro se debió a la presentación tan severa y aguda y a la hemólisis intensa. Como conclusiones de este Ateneo hay que tener en cuenta que el aborto séptico es una complicación de la práctica de los abortos inseguros, una problemática que sigue sucediendo alrededor del mundo, pero sobre todo en los países en desarrollo. El síndrome de Mondor es un caso particular de aborto séptico que se caracteriza por hemólisis intensa y aunque es poco frecuente, tiene una alta tasa de mortalidad. Su principal agente etiológico es el Clostridium perfringens. El mecanismo de acción de la alfa-toxina del Clostridium perfringens explicaría gran parte de la severidad de estos cuadros. El rol del laboratorio en el manejo del aborto séptico es un rol activo, que incluye la sospecha diagnóstica, el diagnóstico de complicaciones, el diagnóstico etiológico, el seguimiento de las pacientes y la respuesta al tratamiento. El pronóstico y la resolución del cuadro depende de muchos factores, pero uno de los más importantes es la atención rápida del caso y el trabajo coordinado en equipo de los distintos servicios. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención, espero que hayan disfrutado del Ateneo y para terminar quiero dejarles una pequeña reflexión. Las muertes maternas como consecuencia de abortos inseguros son muertes que son prevenibles. Sus números no representan fallas en la atención médica, sino fallas en las políticas de salud.